Muy buenos días, doctora Guatemala. Me corresponde a mí continuar con la discusión. A mí me corresponde el objetivo número 15. El objetivo número 15 dice que hay que explicar eh, cuál es el papel que se desempeña la solución de amortiguador de fosfato y que tiene un pH de 7.4 y el HCl o ácido clorhídrico a una concentración de 0.1 normal, y que lo comparemos con la función que realiza en el riñón. Primero vamos a mencionar que en la práctica se utilizó el buffer fosfato, que posee un pH de 7.4, con el cual se asemeja al líquido de filtrado glomerular, el cual absorbe o agarra los iones que se presentan en el plasma sanguíneo para desecharlos a través de la orina, lo que hace que cambie su pH y su pH se vuelva al original, que en este caso de 6, excretando orina ácida. Luego de eso mencionamos que el ácido clorhídrico a la concentración de 0.1 normal, que básicamente lo que hace es liberar iones hidrógeno. Al liberar iones hidrógeno, el buffer fosfato es el que lo está captando para reducir la acidez, y al final de esto la sustancia queda menos ácida que el propio ácido clorhídrico en su concentración máxima. En lo que en los riñones se extrae del plasma sanguíneo son los iones hidrógeno para evitar la acidosis, con lo cual se da un intercambio, se cambia los iones hidrógeno y se agrega sodio, así recuperando los iones bicarbonato para ser devueltos a la sangre. Caso contrario, cuando es una alcalosis, lo que se hace es a la inversa, se reabsorben estos iones hidrógenos para bajar el pH elevado al pH normal. En este caso secretaríamos orina básica porque se reduce la concentración de iones hidrógeno. Luego de esto hablaremos sobre el sistema de amortiguación del fosfato, el cual nos dice que aunque no tenga una participación tan destacada en la amortiguación de los líquidos extracelulares, nos dice que interviene activamente en la amortiguación de los líquidos de los túbulos renales y de los líquidos intracelulares. Luego de eso nos menciona que el sistema de amortiguación de fosfato tiene un pKa de 6.8, con lo cual no se encuentra muy lejos del pH de los líquidos orgánicos, que es 7.4. ¿Qué nos da de ventaja esto? Que el buffer, como se encuentra no tan alejado de este pH, pueda actuar o ejercer de forma cercana a su potencia de acción amortiguadora máxima, potencia de amortiguación máxima, con lo cual el buffer casi actúa de manera máxima. Luego de eso nos menciona que, más sin embargo, esto que les menciono, en el líquido intracelular la concentración de este buffer es baja, por lo cual no genera una gran acción en el líquido extracelular, que nos menciona que solo el 8% de la concentración del amortiguador bicarbonato es del amortiguador fosfato, o sea, una cantidad muy baja, y que a pesar de que el nivel del amortiguador del fosfato es muy inferior al de bicarbonato, sí actúa en el líquido extracelular, pero es como de segunda forma, o sea, la segunda forma de amortiguación de este líquido, que en contraste lo que podemos identificar es que tal vez en el líquido extracelular no desarrolla una función primordial, pero en los líquidos de los túbulos renales sí la realiza, es especialmente la función que realiza, con lo cual se mencionan por dos razones. Por una, que la concentración de fosfato en los túbulos renales es mayor, y la segunda es que el pH de los túbulos renales es inferior al líquido extracelular, que nos quiere decir que se encuentra aún más cerca del margen de acción del amortiguador de fosfato.
Luego de eso también nos menciona que los líquidos intracelulares, eh, pueden ser o llevan a la función del amortiguador fosfato. Este amortiguador fosfato también tiene una función primordial en los líquidos intracelulares y que se da por las dos razones de que hay mayor concentración en el líquido intracelular que en el extracelular. Aparte de eso, el pH del líquido intracelular es menor al extracelular, con lo cual se acerca, como venía diciendo, también al margen de acción de la potencia del amortiguador de fosfato. Luego de eso pasamos al sistema de amortiguación de fosfato, en el cual la cadena transporta o desecha los excesos de iones hidrógeno y también vuelve a recobrar los iones bicarbonato, como se lo voy a explicar en la siguiente figura. En la siguiente figura aparece el líquido intersticial renal, que en este caso serán los capilares. Entonces tenemos aquí las células tubulares, las cuales son las nefronas en los riñones, y tenemos la luz tubular, o conocido como los túbulos renales. ¿Qué es lo que pasa aquí? La concentración de CO2, como sabemos, el CO2 está entrando y saliendo a la célula, pero en este caso va a entrar y se va a unir con el agua. Al unirse con el agua va a generar una reacción. Pero ¿qué pasa? Entra en acción la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica es una enzima y sabemos que las enzimas van a acelerar el proceso de esta reacción, con lo cual se hace que la reacción sea más rápida, creando ácido carbónico. Y después de crear ácido carbónico, este ácido carbónico se disocia y se hace en iones bicarbonato y en iones hidrógeno. Como lo mencionaba, el ion bicarbonato es enviado de nuevo a la sangre, mientras que los iones de hidrógeno salen de la célula y van hacia los túbulos renales. Y como les mencionaba antes, se da el intercambio, entra sodio y sale el ion hidrógeno. Pero cuando sale a los túbulos renales es captado por el amortiguador fosfato. ¿Qué hace el amortiguador fosfato? Pues el amortiguador fosfato absorbe este hidrógeno, lo agarra y viene y lo lleva hasta la vejiga para que sea desechado a través de la orina. Y aquí también podemos ver la bomba de sodio y potasio ATPasa. Como les estaba diciendo, la función del sistema de amortiguación fosfato básicamente es eliminar los excesos de iones hidrógeno, como podemos observar acá, y se va directo hacia la orina y recobrar los iones bicarbonato. Gracias. Mi nombre es Daxi Bernal y hoy les voy a explicar lo que es la función del riñón en la eliminación de los iones hidrógeno y la reabsorción del bicarbonato en el esquema de la célula renal. Entonces, como podemos ver aquí en pantalla, tenemos la nefrona, a la cual se le ha hecho un aumento, por así decirlo, en lo que es la parte del tubo proximal, que es donde se da todo ese proceso del que vamos a hablar. Entonces, para el buffer renal se dan dos procesos muy importantes, que es la secreción de hidrogeniones y de hidrogeniones y la reabsorción de bicarbonato. Entonces, cabe aclarar primero de que este esquema está como más actualizado, o por decirlo así, está mejor ilustrado, de que por lo general se utiliza este esquema que estamos viendo ahorita, pero hoy se va a utilizar este. Entonces, aquí tenemos la luz tubular y dentro de la luz tubular, todo el bicarbonato filtrado va a caer aquí. Entonces aquí tenemos, ahorita rechacemos este hidrógeno, no le hagan caso por el momento. Entonces tenemos el bicarbonato, que bueno, como hemos dicho, todo el bicarbonato filtrado va a caer por acá, por la luz del túbulo. Ahora, ¿qué pasa? También se puede filtrar sodio, que lo tenemos por acá, pero antes de esto el sodio se encuentra aquí, donde se ve el mouse. El sodio cae aquí porque también se filtra, porque es un electrolito, y este se puede reabsorber de varias maneras.
pero en este caso en específico del que estamos hablando, se va a reabsorber a través de un contratransporte. Y pues, ¿cómo es esto? Pues el contratransporte lo va a hacer con un hidrogenión. Entonces se da a través de un contratransporte sodio-hidrogenión. Entonces el sodio, que está aquí, digamos que está acá. Entonces el sodio estaba acá y cambia de lugar, por así decirlo, cuando este entra, obliga al hidrogenión a salir. Es decir, cuando entra el sodio, sale el hidrogenión. Entonces, como el sodio secretó el hidrogenión hacia la luz tubular, que aquí la traemos, este se va a integrar con el bicarbonato filtrado y va a formar lo que conocemos como ácido carbónico. Entonces, ya formado el ácido carbónico, este se puede dividir, se puede desasociar en lo que es el agua o hidrógeno y CO2. Aquí vemos el espacio en blanco porque ya van a saber por qué. Entonces, el agua sigue su curso normal en la formación de la orina, por eso tenemos esta flecha amarilla aquí. Y bueno, forma la orina. En cambio, el CO2, como es un gas, se filtra en la célula. Esta es una célula de la pared del túbulo proximal. Entonces, este se filtra y pues, este se filtra en la célula. Entonces, como hemos dicho, este CO2 al filtrarse en la célula se combina con una célula de agua, una célula de H2O, y a través se juntan, se integran otra vez, por así decirlo, y en este proceso interrumpe lo que es no interrumpe, sino que ayuda específicamente la anhidrasa carbónica. ¿Y la anhidrasa carbónica qué es? La anhidrasa carbónica es una enzima que ayuda a unir el dióxido de carbono con el agua para formar lo que conocemos como ácido carbónico. Entonces, ¿qué pasa cuando la anhidrasa no se encuentra en este proceso? El proceso va a ser mucho más lento porque la anhidrasa es un catalizador, entonces ayuda a que el proceso se haga mucho más rápido de lo normal. Entonces, como habíamos dicho, aquí se forma lo que es el ácido carbónico y este se vuelve a dividir. O sea, recuerden que el ácido carbono tiene eso de que se puede separar fácilmente. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos al inicio. Entonces tenemos el hidrogenión, tenemos el bicarbonato, y el bicarbonato pasa a hacer otros procesos y el hidrogenión vuelve, por así decir, al proceso del inicio. Es decir, el hidrogenión que queda dentro de la célula, como en el buffer renal en este proceso siempre se filtra un sodio, entonces el hidrogenión que suelta el ácido carbónico a través del contratransporte sodio-hidrogenión vuelve a reabsorberse y vuelve a formar el ácido carbónico y pues seguimos con el proceso que ya conocemos y que acabo de explicar. Entonces, eso es la explicación de la función del riñón en la eliminación de iones hidrógeno y la reabsorción de bicarbonato en el esquema de la célula renal. Entonces, solo unas conclusiones antes de terminar el video, mi parte del video, que es: el riñón es el principal órgano implicado en la regulación del equilibrio ácido-base por dos motivos fundamentales. Que la primera es que es la principal vía de eliminación de la carga ácida metabólica normal y de los metabolitos ácidos patológicos. También el segundo motivo fundamental es que es el órgano responsable de mantener la concentración plasmática de bicarbonato en un valor constante, gracias a su capacidad para reabsorber y generar bicarbonatos de modo variable en función del pH de las células tubulares renales. Y la segunda conclusión
es que, por tanto, en una situación de acidosis se producirá un aumento en la excreción de ácidos y se reabsorberá más bicarbonato. Es decir, que cuando el ambiente empiece a ponerse ácido, este va a reabsorber más bicarbonato para que para que se convierta en un medio alcaloso. Mientras que en una situación de alcalosis ocurrirá lo contrario, es decir, se retendrá más ácido y se eliminará más bicarbonato. Entonces, por ese motivo, por lo general, el pH urinario puede experimentar cambios y su pH puede oscilar entre el 4.5 y el 8.2. Muchas gracias. Tengan todos buen día. En esta ocasión a mí me ha correspondido desarrollar el objetivo número 17, el cual consiste en definir y explicar las causas del desequilibrio ácido-base. Entre las causas del desequilibrio ácido-base tenemos a la acidosis y a la alcalosis. Comenzaremos definiendo el término acidosis, y este se puede definir como toda aquella situación clínica en la que existe un trastorno del equilibrio ácido-base, en el cual predomina un aumento en la concentración de hidrógenos. La acidosis conduce a la acidemia, y la acidemia viene definida por un pH inferior a 7.35, aunque no siempre que hay acidosis hay acidemia, debido a que nuestro organismo intenta obtener una serie de mecanismos que mantienen a nuestro pH dentro de sus niveles normales. A esto es lo que conocemos como soluciones buffer o soluciones amortiguadoras. Bien, como les decía al principio, la acidosis según sus causas puede ser metabólica o puede ser respiratoria. La acidosis metabólica es aquel trastorno del equilibrio ácido-base producido por una reducción primaria de bicarbonato de sodio acompañado por el descenso de la presión parcial del dióxido de carbono. Pero en sí, ¿cuáles son las causas que producen a la acidosis metabólica? Bien, entre ellas tenemos a los problemas renales. Los riñones ayudan a controlar el nivel de ácido en el organismo, removiéndolo de la sangre y eliminándolo por medio de la orina. Pero si existen problemas renales, a nuestros riñones les resulta muy difícil poder eliminar todas esas sustancias ácidas que se están produciendo en el organismo, lo que conlleva a que se produzca una concentración de ácidos y esto produce un desequilibrio de nuestro estado ácido-base. También tenemos a la acidosis diabética, y esta se produce cuando el organismo está produciendo niveles muy elevados de ácidos presentes en la sangre, lo que se conocen como ácidos cetónicos. Este trastorno comienza cuando no se está produciendo insulina, y la insulina, como sabemos, es la sustancia crucial para el paso de azúcar, es decir, la glucosa, que es la fuente primaria de energía. Pero si no se está produciendo insulina, entonces no hay paso de glucosa. Y si no hay glucosa, el organismo no tiene de dónde obtener energía, por lo que él mismo comienza a descomponer grasas para poder obtenerla. Y este proceso conlleva a una concentración de ácido dentro del torrente sanguíneo, es decir, los ácidos cetónicos que les mencionaba anteriormente. También tenemos la pérdida de bases de los líquidos corporales. Las bases ayudan a neutralizar a los ácidos, pero si en el organismo se produce una pérdida de estos, entonces esto conlleva a una concentración mayor de ácidos, provocando un trastorno de este tipo. También tenemos la acidosis tubular renal, y esta es una enfermedad que consiste en cuando los riñones no están eliminando los ácidos de la sangre por medio de la orina, y se produce cuando los sistemas del filtrado del riñón no están reabsorbiendo apropiadamente el bicarbonato de sodio. La acidosis respiratoria. Este es otro de los trastornos del equilibrio ácido-base, pero esta es producida cuando los riñones no están eliminando apropiadamente el dióxido de carbono en nuestro organismo, produciendo que los líquidos corporales, principalmente la sangre, se vuelvan muy ácidos, es decir, que el pH de la sangre disminuye. Entre las causas de la acidosis respiratoria, esta abarca principalmente a los problemas respiratorios como el asma, problemas pulmonares obstructivos, también
también problemas del tejido pulmonar como la fibrosis, el cual produce cicatrización y engrosamiento de los pulmones, y entre otras enfermedades respiratorias. Ahora hablaremos sobre la alcalosis, y esta es una afección producida por el exceso de bases en los líquidos corporales. Esto es lo contrario a la acidosis, y también según sus causas puede ser metabólica o puede ser respiratoria. La alcalosis metabólica es aquella que se produce cuando hay un aumento parcial de bicarbonato de sodio acompañado por el aumento de dióxido de carbono, y esta se manifiesta por un pH superior a 7.35. Según las causas de la acidosis, de la alcalosis metabólica, tenemos, por ejemplo, a los vómitos excesivos debido a que se produce una pérdida de ácido clorhídrico en el estómago. También tenemos el consumir excesivamente medicamentos y alimentos alcalinos como lo son el bicarbonato de sodio y el uso de medicamentos diuréticos. La alcalosis respiratoria. Esta afección se produce cuando hay una falta de dióxido de carbono en el organismo, produciendo que la sangre se vuelva menos ácida. Y según sus causas tenemos la hiperventilación, es decir, cuando se está respirando rápidamente y muy profundo. También la fiebre alta, enfermedades neurológicas, también tenemos encontrarse a temperaturas muy altas debido a que a esas alturas no hay la misma cantidad de dióxido de carbono que la que hay a una altura sobre el nivel del mar. Esto ha sido todo de mi participación. Mi nombre es Alma Caballero y me corresponde dar la conclusión a este tema. Como sabemos, el pH es el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia, es decir, la cantidad de iones hidrógeno que en ésta se encuentra. El pH fisiológico ronda entre los 7.35 a 7.45. Pero, ¿qué sucede cuando existe un desequilibrio de pH en el organismo? Cuando existe un desequilibrio de pH en el organismo, actúan los sistemas buffer. Estos tienen como finalidad regular el pH. Estos son los más importantes en el organismo, ya que permiten que se pueda dar un control o equilibrio de ácido-base. Uno de estos sistemas buffer es el buffer fosfato, que permite que se lleve a cabo el proceso de la expulsión de la orina. En este sistema se puede captar los iones hidrógeno que son eliminados por el riñón mientras se lleva a cabo el proceso de excreción. Otro de los sistemas son los sistemas amortiguadores, que tienen como finalidad mantener el pH cuando se adiciona un ácido o una base fuerte. Existen algunas alteraciones de ácido-base, tales como la acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria. La acidosis metabólica es aquella afección en la cual existe demasiado ácido en los líquidos corporales, especialmente en la sangre. La acidosis respiratoria es aquella afección en la cual los pulmones no pueden eliminar todo el dióxido de carbono producido por nuestro cuerpo y por lo tanto los líquidos corporales aumentan en acidez, pero especialmente la sangre. La alcalosis metabólica es aquella afección en la cual hay demasiado dióxido de carbono en la sangre. Y la alcalosis respiratoria es aquella afección en la cual hay deficiencia de dióxido de carbono en la sangre debido a la respiración excesiva. Una de las causas es la hiperventilación. Como lo mencioné anteriormente, el pH fisiológico ronda entre los 7.35 a 7.45. Cuando el pH es menor a este valor, se le conoce como acidosis, y cuando el valor es mayor al valor antes mencionado, es alcalosis.